Capítulo 311. Intercambio de información. El anciano padre se preocupaba por la vida diaria de sus hijos y quería echar un vistazo a las actividades de su hijo en casa. Así que, a las 12:30 de la noche, vio a su hijo montar un escenario en una base de isla helada y observar a más de una docena de chicas realizando bailes del vientre. Definitivamente, eso fue una impactante revelación y un bautismo en la paternidad. En ese momento, Tyrion entró en pánico y se quedó sin palabras. La verdad es que su actual sensación de horror y los caóticos pensamientos que corrían por su mente incluso superaban a los que sintió cuando se enteró de que un tercer Summerjable había aparecido cerca de Frost unos días antes. El infame capitán pirata del Mar Frío se apartó torpemente, tratando de usar este torpe método para bloquear la vista de Duncan, pero vio que otra pared cubierta de hielo se iluminaba a su lado. La figura de su padre caminó directamente hacia otro espejo y continuó observando el escenario. ¿No tienen frío? Respondió Tyrion instintivamente. Tienen frío, pero pueden soportarlo con una poción alquímica especial. Tyrion. Llamó Duncan, girando su mirada hacia Tyrion, quien se había quedado rígido como una escultura de hielo. No estés tan tenso, ya eres un adulto y es tu derecho tener cualquier hobby. Sin embargo, este hobby es un poco sorprendente. ¿Tu hermana lo sabe? No es lo que piensas. Exclamó Tyrion sin poder contenerse, esta vez con aún más impotencia y desesperación. Por favor, no se lo menciones si alguna vez tienes la oportunidad de ponerte en contacto con ella en el futuro. Oh, parece que ella no lo sabe. Duncan asintió. De hecho, es mejor no informarle a Lucrecia sobre esto. Tyrion. ¿Qué tengo que decir para qué? Duncan se rió. Podía ver claramente la expresión de Tyrion en ese momento y había escuchado su anterior arrebato. Simplemente lo encontraba divertido. Presenciar tal reacción del mejor pirata del Mar Frío no era algo que ocurriera todos los días, y habría sido una pena perderse una escena tan fantástica. En el instante en que Tyrion vio la sonrisa en el rostro de Duncan, lo entendió. Primero se quedó atónito. Su padre estaba bromeando con él, una broma un tanto cruel, pero que había estado ausente durante mucho tiempo. Inmediatamente después, controló su expresión asombrada y se puso serio rápidamente, como si su anterior falta de compostura nunca hubiera ocurrido. Si ya terminaste de divertirte, hablemos de negocios. Suspiró el formidable pirata y dijo a regañadientes. No creo que tu visita a altas horas de la noche sea simplemente para bromear conmigo. Me encontré con un barco. La expresión de Duncan también se volvió seria y fue directo al grano. El Obsidiana. ¿Recuerdas ese nombre? ¿El Obsidiana? Tyrion frunció el ceño inicialmente, buscando en su memoria los barcos conocidos en varias rutas, sin encontrar nada, pero luego su expresión cambió ligeramente. ¿Te refieres al Obsidiana? Solo conozco un Obsidiana, pero debería haberse hundido ya. Como anticipó Duncan. Nadie conocería mejor la situación del barco en esta región del Mar Frío que un líder pirata que se había establecido firmemente en el área norte durante medio siglo. Y si fuera un barco que se hubiera hundido debido a un desastre marítimo, dejaría una impresión aún más profunda en la mente de Tyrion. Dado que los naufragios causados por desastres marítimos se consideran los acontecimientos más ominosos en el vasto océano. Los capitanes pueden no prestar atención a otros buques, pero sin duda querrán saber los nombres de esos barcos hundidos, la carga que llevaban, sus acciones y su paradero. Es ese, el barco hundido que ha estado sumergido durante 6 años. Duncan asintió. Ha resurgido, completamente transformado en una extraña entidad, con estructuras de cabinas invertidas, sustancias vivientes parecidas al barro y un capitán que no es ni humano ni inhumano. Cuando Duncan terminó de hablar, los ojos de Tyrion se abrieron gradualmente, y después de una breve reflexión, el rostro del famoso pirata mostró una mezcla de asombro y seriedad. No dudó, porque sabía que su padre no lo engañaría en ese momento, en ese asunto, no se prestaría a un acto tan trivial. Sin embargo,
Todavía le costaba creerlo porque la situación había superado completamente sus expectativas. ¿No te suena familiar? La voz de Duncan seguía emanando del hielo, como si llevara el frío del mar frío. Es un poco similar a la situación del sumergible número 3, pero más grave. Es una réplica que ha regresado de las profundidades del mar, y lo que se ha distorsionado no es solo la tripulación del interior, sino también el propio barco. Como estuviste involucrado en el plan abismo, quiero escuchar tu juicio. Mi juicio. Tyrion comenzó, pero luego se dio cuenta de otra cosa. Espera, ¿dónde te encontraste con ese barco? Reaccionó de repente, el Obsidiana se había hundido cerca de Frost, por lo que teóricamente, la réplica también debería haber aparecido cerca de Frost. ¿Cómo podría su padre haberse encontrado con ese barco? Duncan, en el hielo, reveló una leve sonrisa. ¿Estás en un punto de observación lo suficientemente alto? ¿Un punto de observación lo suficientemente alto? Tyrion miró a su alrededor, un poco confundido. El terreno aquí no está mal. El área del puerto generalmente está elevada. ¿Hay algo que obstruya la vista hacia el suroeste? No. Oh, mira en esa dirección y espera un momento. Tyrion instintivamente miró hacia el suroeste de la isla, una ladera suave con un terreno ligeramente inclinado hacia el mar. Las principales instalaciones residenciales del área portuaria se encontraban en esta ladera, que terminaba en la costa. A unos pocos kilómetros de la costa se encontraban la densa niebla y las turbulentas corrientes que envolvían esta base secreta. Algo parpadeó en la espesa niebla. Era una fantasmal llama verde, que se elevaba y brillaba como un espectro en la niebla. Tyrion parpadeó. Después de un rato, escuchó un distante, apagado, pero innegablemente real rugido. Era el sonido de un antiguo cañón de avancarga siendo disparado. Estás en el mar frío. Tyrion sintió que sus músculos se tensaban, un sutil pero penetrante frío parecía rodearlo gradualmente. Dudó y se volvió para mirar a Duncan en el hielo. ¿Tú, encontraste este lugar? No es fácil de encontrar. Tu isla está rodeada de espesa niebla, hielo flotante y corrientes erráticas. Por suerte, el reino de los espíritus es sereno y tiene rutas seguras. Duncan sonrió. Pero no te preocupes, no llevaré a los desaparecidos directamente a tu isla, eso pondría nerviosos a tus subordinados. Los desaparecidos se esconderán en la espesa niebla a tu lado. Tyrion pensó por un momento y de repente sintió que las últimas palabras de su padre eran aún más inquietantes, quizás sería mejor llevar a los desaparecidos directamente al puerto. Sin embargo, al final, no se atrevió a decirlo en voz alta. Porque temía que en el momento en que abriera los ojos al día siguiente, vería el mástil de los desaparecidos sobre el puerto. ¿Tu expresión es tensa y desanimada? De repente, la voz de Duncan emergió. ¿Te causé algún problema? No, no quise decir eso. Tyrion respondió rápidamente, tratando de ajustar su expresión mientras continuaba. Es solo que las cosas son un poco inesperadas y todavía no estoy acostumbrado a interactuar contigo. Mientras lo decía, hizo una pausa y se apresuró a preguntar antes de que Duncan pudiera hablar de nuevo. ¿Por qué viniste de repente al mar frío? No es solo para darme una sorpresa, ¿verdad? ¿Sucedieron algunas cosas? Duncan asintió. Alguien que debería haber estado muerto durante años de repente envió un mensaje desde Frost, lo que despertó mi interés. Al llegar aquí, rápidamente vi a Obsidiana, lo que confirmó mis sospechas. Ahora sospecho que los restos del plan abismo están agitando debajo de Frost. El plan abismo. Los músculos de la mejilla de Tyrion se contrajeron incontrolablemente mientras los recuerdos inundaban su corazón, algunos de hace medio siglo, otros de eventos recientes. Las repentinas noticias de su padre fueron como una hoja afilada, cortando la cortina que solo se había levantado ligeramente. Tyrion se dio cuenta de repente de que lo que estaba sucediendo era mucho más complejo de lo que había imaginado. No era solo un sumergible número 3, no solo una isla Dagger, y debajo del mar profundo de Frost, el plan abismo no solo se estaba reviviendo. Creo que tus sospechas son correctas.
dijo, con una expresión preocupada. Realmente hay un problema debajo de Frost. El obsidiana que encontraste no es un incidente aislado. ¿Sabes? Recientemente, las autoridades de Frost recuperaron algo del área marítima cercana. La voz en el hielo guardó silencio durante unos segundos. Por tu expresión, creo que puedo adivinar qué es. Sí, el sumergible número 3, el octavo clon. Ahora ha sido enviado a una isla desolada cerca de Frost llamada Isla Dagger. Las autoridades lo han designado como un área militar restringida, intentando descubrir el secreto de los clones. Dijo Tyrion, negando con la cabeza. Pero esa no es la única noticia. Recientemente, ha habido rumores de que los muertos vuelven a la vida en Frost. Se dice que los muertos de repente se liberaron de sus tumbas, e incluso personas que habían muerto o desaparecido durante años aparecieron repentinamente en las calles de la ciudad. Sin embargo, también hay informes contradictorios de que son solo residentes ordinarios de la ciudad y que los guardias de la iglesia, demasiado ansiosos, arrestan indiscriminadamente a los transeúntes durante las horas de toque de queda. Tyrion encogió los hombros. La información sobre la isla Dagger es difícil de obtener debido al bloqueo de noticias. En cuanto a la situación en Frost, sí tengo algunos informantes. Según sus informes, recientemente han estado sucediendo cosas extrañas en la ciudad y han estado entrando y saliendo caras desconocidas. Pero en cuanto a los muertos que vuelven a la vida, no creo que sea muy creíble. Capítulo 312. Una invitación del viejo padre. Nadie entendía mejor el límite entre la vida y la muerte que Tyrion y sus marineros no muertos. El dios de la muerte, Bartók, tenía una puerta que anclaba el límite entre la vida y la muerte. En resumen, una vez que el alma de los vivos pasaba por esa puerta, entraba al mundo de los muertos, y la puerta era de un solo sentido. En otras palabras, siempre que uno no pasara por esa puerta, ni una reanimación temporal del cadáver ni una persistente maldición de los no muertos podrían considerarse una verdadera resurrección. Muchas personas en el mundo confunden no muerto con muerto, incluso pensando que los primeros han explotado un vacío en la puerta del dios de la muerte. Tyrion giró la cabeza, mirando a los ruidosos marineros en la plaza, y habló con calma. Pero en realidad, no son más que almas contaminadas y rechazadas por esa puerta, atrapadas en el límite entre la vida y la muerte. Según el estricto concepto de la Iglesia de la Muerte, los no muertos pertenecen en realidad al mundo de los vivos. Duncan guardó silencio por un momento mientras recordaba su propia experiencia en el cementerio. Despertar en el ataúd, ser llamado inquieto por el cuidador del cementerio, un grupo de aniquiladores que vinieron a robar el cadáver, parecían haber anticipado que el cuerpo se movería, el repentino colapso del cuerpo, como si hubiera alcanzado algún tipo de límite. Frost puede que no haya experimentado una verdadera resurrección de los muertos, pero es posible que haya testigos de la aparición de los muertos en la ciudad, y detrás de estos incidentes, es muy probable que esté involucrado un grupo de aniquiladores. Dijo Duncan lentamente después de reflexionar. Pero es difícil decir hasta qué punto se han infiltrado y qué es lo que quieren hacer. ¿Aniquiladores? Tyrion se sorprendió, no esperaba que el asunto involucrara repentinamente a los cultistas. ¿Cómo puedes estar seguro de que está relacionado con ellos? Intentaron llevarse un cadáver del cementerio de la ciudad-estado, parecían bien preparados y hasta anticiparon que el cuerpo se movería. Aunque la situación real fue un poco diferente a lo que esperaban. Tyrion escuchó, su mirada oscilando entre la duda y la sorpresa, y miró a su padre. ¿Cómo sabes esta información? Y con tanto detalle. Ese cadáver era yo. Tyrion. ¿Qué? Solo estaba dando un paseo por la noche cuando me topé con los ladrones de tumbas. Duncan no dio más explicaciones. Eso no es importante. Lo importante es si los incidentes del regreso de los muertos están relacionados con el mar profundo debajo de Frost. ¿El regreso de los muertos y el mar profundo? Tyrion frunció el ceño, nunca antes había asociado las dos cosas. Al escuchar a su padre mencionarlo de repente,
no pudo evitar sentirse perplejo. ¿Por qué dices eso? ¿Cuál es la conexión entre estas dos cosas? Es simple. El cuerpo que tomé prestado experimentó un extraño colapso al final, y el estado que presentó durante el colapso fue muy similar a los clones que aparecieron en el plan abismal que describiste. ¿El estado durante el colapso? El tono de Tyrion fue de sorpresa, seguido de confusión. Pero, los clones del plan abismal provienen de una profundidad de 1000 metros debajo del mar, ¿cómo podrían estar relacionados los muertos en la ciudad con ese lugar? Se detuvo, y su rostro se volvió complejo y solemne. Después de un momento, levantó la cabeza. ¿Es posible que este poder de replicación ya se haya extendido dentro de la ciudad, y que los cultistas que mencionaste sean los promotores? Pero no debería haber ninguna conexión entre los cultistas y el mar profundo. Mientras escuchaba los murmullos de Tyrion, Duncan pensó repentinamente en otro asunto. En lo más profundo de la obsidiana, en la boca del Capitán Cristo, ese pequeño pedazo de carne que contenía el aura del Señor del inframundo. Si el barco fantasma realmente provenía del mar profundo debajo de Frost, si el Capitán Cristo, independientemente de si era una copia o el original, realmente había entrado en contacto con el Señor del inframundo, entonces los cultistas en la ciudad estarían conectados con el mar profundo. Tyrion miró con curiosidad el reflejo en el hielo. Padre, ¿en qué estás pensando? ¿Qué sabes del Señor del inframundo? ¿Y de los cultistas? Duncan preguntó de repente. ¿Cuánto has tratado con ellos? No he tenido mucho trato con ellos. Aunque los aniquiladores no son tan esquivos como los terminadores, todavía son un grupo discreto y misterioso. Están obsesionados con investigar el conocimiento demoníaco y purificarse a través de él, por lo general, no involucran a extraños. Tyrion sacudió la cabeza y continuó. En cuanto al Señor del inframundo, he oído que su estatus es equivalente al de una deidad pero sin la autoridad de una. En algunas descripciones, es una masa de carne masiva que se arrastra en lo profundo del reino abismal, custodiando una gran grieta hacia el subespacio con incontables tentáculos. Sin embargo, también se afirma que en realidad está atrapado en esa grieta, sellado allí por algún gran poder. La información sobre este tema siempre ha sido vaga y extraña, ya que los mortales del mundo casi no tienen medios para observar la situación en el reino abismal. Toda la investigación en esta área se basa en la observación indirecta de proyecciones espirituales y el interrogatorio del alma de ciertos cultistas. En este punto, Tyrion no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Por qué mencionaste repentinamente al Señor del inframundo? En lo más profundo de la obsidiana, encontré un pequeño pedazo de carne que muy probablemente provenía del Señor del inframundo. Tyrion se quedó atónito. Su asombro esa noche claramente había superado el número de veces que su padre se había sorprendido al ver a 12 bailarinas del vientre en el escenario antes. Sé que no me crees, pero es cierto. Duncan podía ver la incredulidad en el rostro de Tyrion. Tengo un demonio sombra aquí que puede ayudar a identificarlo. Tyrion todavía sonaba perplejo. ¿Un demonio sombra? ¿Ayudar a identificar? Un sabueso oscuro, ya lo has visto antes. Dijo Duncan casualmente. Aunque solo lo viste de pasada en ese momento. Tyrion hizo una pausa como si recordara algo y luego tocó su frente. Duncan asintió. Sí, ese es. Tyrion no sabía qué decir. Duncan miró hacia arriba, su mirada pasó por encima del hombro de Tyrion, mirando en dirección a la plaza. Después de varias rondas de baile, incluso las bailarinas que habían tomado la poción con anticipación necesitaban descansar. La conversación debería terminar ahora. Dijo Duncan de repente. Este asunto parece más complicado de lo que tú y yo imaginábamos. Es difícil llegar a alguna conclusión a través de este tipo de discusión separada por un espejo. ¿Quieres decir? Enviaré un mensajero para que te lleve a los desaparecidos. Aquí, podemos hablar con más comodidad y podrás ver por ti mismo las cosas que saqué de lo más profundo de la obsidiana. Ir a los desaparecidos. A pesar de la tranquila invitación, Tyrion no pudo evitar sentir un escalofrío y tensión. Intentó controlar sus expresiones faciales,
Pero su reacción momentánea aún llamó la atención de Duncan. Si no quieres, puedo ir directamente. Dijo la voz en el hielo con indiferencia. Pero eso requeriría que primero prepares a tus subordinados. La expresión de Tyrian era un tanto tensa. Ir a los desaparecidos él mismo o dejar que los desaparecidos entraran en la base de la Fuara Simest. Ambas opciones parecían desafiantes. Pero después de un breve análisis de las opciones, tomó una decisión racional. Envía al mensajero. Será más conveniente para mí ir allí. Tyrian miró abiertamente a su padre en el hielo. La razón le decía que si su padre realmente había recuperado su humanidad, entonces incluso los desaparecidos que regresaban del subespacio, teóricamente no deberían ser un lugar prohibido peligroso. ¿Por qué no ir? Solo necesitaba prepararse mentalmente, pero si dejaba que los desaparecidos entraran directamente al puerto, entonces más que él mismo necesitarían estar preparados. Solo necesitaba confrontar un poco su instinto nervioso. ¿Eso está bien? Duncan asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta de Tyrian. Luego dio un pequeño paso atrás y su figura rápidamente se desvaneció y se difuminó en el hielo. Me iré primero, todavía tengo algunos asuntos que atender. Antes de que el mensajero parta, te notificaré. Tyrian se inclinó ligeramente frente al hielo que gradualmente volvía a la normalidad. Cuando el último rastro de la llama verde desapareció, se enderezó. Luego se compuso, se dio la vuelta y caminó hacia la plaza. En la plaza, el bullicio de medianoche aún no había disminuido. Los marineros no muertos estaban ya sea festejando o hablando alegremente, y algunas personas rudas cerca del escenario estaban tratando de silbar a las bailarinas, pero debido a las fugas en sus bocas o gargantas, solo podían hacer sonidos divertidos. En el escenario, las bailarinas habían terminado su actuación. Bajo la dirección de su líder, se pusieron en fila, aparentemente esperando la próxima orden de dismissal. El viento frío soplaba a través de los huecos entre la hoguera y el cortavientos, y varias de las chicas parecían estar temblando. En sus ojos adormecidos y apagados, comenzaron a surgir expresiones de vivacidad. Los efectos de la poción alquímica estaban a punto de terminar y los pensamientos normales regresarían a sus mentes. Dos de las chicas mostraron gradualmente un poco de curiosidad en sus rostros, pero el miedo era lo que emergía en los ojos de muchas otras. Los no muertos de diversas formas extrañas en la plaza, aún con preparación mental, esta no era una escena que las personas ordinarias pudieran soportar. El primer oficial Aiden salió corriendo. Había estado observando la actividad en el escenario y ahora se dirigía directamente al punto más alto de la plaza. Con voz ronca, gritó a los marineros que aún estaban haciendo alboroto. Dispersaos, dispersaos. No más bailes. Los que tengáis las caras más aterradoras, tapaoslas. Los que os faltan brazos y piernas, arrastraos debajo de las mesas. Las chicas se van, así que apartaros del camino junto al escenario. Willen. Tú, métete debajo de la mesa, tu cara me da miedo solo con mirarla. Los marineros de la plaza respondieron en voz alta, cubriéndose las caras y escondiéndose donde podían. En medio del ruido y las risas, la líder del grupo de baile del escenario observó la escena, un poco confusa. Luego, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se inclinó apresuradamente y de manera torpe ante Aiden y llevó rápidamente a las chicas fuera del escenario. Las chicas, con expresiones tensas y temerosas, intentaron esconderse detrás de los demás mientras se apresuraban hacia sus alojamientos temporales. Sin embargo, dos chicas excepcionalmente valientes se detuvieron deliberadamente y parpadearon con curiosidad ante los no muertos de la plaza. Una de las chicas incluso miró hacia arriba al pasar junto a Aiden y dijo algo con una sonrisa que hizo que el primer oficial se sintiera increíblemente incómodo, casi cayendo de la plataforma. Una vez que las bailarinas de Cold Harbor se marcharon, Aiden finalmente se percató de que Tyrian había llegado a la plaza. Capítulo 313. La deuda ha sido saldada.
Al notar la expresión inusualmente solemne del capitán, Aiden saltó del escenario. Capitán, ¿qué ha pasado? Una invitación que no puedo rechazar. Tyrion miró a su alrededor y suspiró. Mañana o pasado mañana, puede que tenga que ausentarme por un tiempo. Los ojos de Aiden se abrieron de par en par. ¿Se ha enviado un mensaje a la isla? ¿Justo ahora? ¿Y cómo puede haber una invitación que no puedas rechazar en este mar frío? Tyrion suspiró de nuevo. Es mi padre. Aiden parpadeó, dudó por un momento. ¿Cuánto tiempo te vas a ausentar, aproximadamente? Debería volver pronto, en 1 o 2 días. A Tyrion no le importó el sutil cambio en el tono de Aiden. Su mente estaba llena de pensamientos complicados y no tenía energía para decir algo más. Un mensajero vendrá al puerto para llevarme a la desaparecida. Mantén esto en secreto por ahora. Durante mi ausencia, tú estarás a cargo de todo. Aiden se inclinó inmediatamente en señal de conformidad. Sí, capitán. Entonces, el primer oficial hizo una pausa durante 2 segundos, aparentemente dudando, antes de que no pudiera evitar mirar a su alrededor y acercarse a Tyrion, susurrando. ¿Está cerca? Tyrion pensó un momento, luego palmeó el hombro de Aiden. La desaparecida está oculta en la niebla que nos rodea. Visiblemente, los músculos de Aiden se tensaron. Capitán, después de tantos años sin respirar, hoy finalmente vuelvo a saber lo que significa la palabra frío. La voz del primer oficial Aiden se volvió notablemente cautelosa. ¿Estás seguro de que el viejo capitán solo quiere reunirse contigo? No lo sé, y no quiero saberlo, pero mi instinto me dice que este viaje debería ser seguro. Dijo Tyrion suavemente, y luego miró hacia la plaza donde los marineros aún se negaban a dispersarse y planeaban festejar hasta el amanecer, antes de volver a mirar al primer oficial. Pero los otros marineros pueden no pensar lo mismo. Ya sabes a qué me refiero. Al oír las solemnes palabras del capitán, Aiden asintió lentamente. Sabía cuál era la preocupación de su capitán. La flota niebla marina era inmensa y, aparte de unos pocos humanos ordinarios que fueron comprados o contratados por contrato como miembros periféricos, la mayoría de los miembros de la flota eran no muertos como él. En sentido estricto, estos marineros no muertos podían dividirse en 2 grupos. Una gran parte de ellos eran antiguos miembros de la Armada de Escarcha, que una vez fueron leales a la reina de Escarcha. Eran humanos ordinarios que, después de la rebelión de Escarcha, se transformaron gradualmente en su estado actual al permanecer dedicados a la causa. En las interminables batallas durante más de medio siglo, en los constantes enfrentamientos con los rebeldes, la muerte y la maldición de la propia niebla marina los convirtieron poco a poco en los marineros no muertos que son hoy, convirtiéndose en parte de la flota niebla marina. El otro pequeño grupo de marineros era el verdadero eje original de las fuerzas del almirante de hierro Tyrion, eran antiguos miembros de la flota desaparecida. Duncan Abnomar era su viejo capitán. Habían presenciado la transformación y la caída de la desaparecida, experimentado las tormentas del siglo pasado y una vez siguieron a Tyrion lealmente hacia la Escarcha. Estos marineros leales durante un siglo eran conocidos como la primera fase, mientras que los leales durante medio siglo eran llamados la segunda fase. El propio Aiden, así como el viejo sacerdote de medio ingenio con la cabeza hundida, eran miembros de la primera fase. Un siglo de experiencia permitió a Aiden ver muchas cosas ocultas bajo la superficie. La desaparecida y el capitán Duncan tenían diferentes significados para los 2 grupos de marineros, y la misma noticia evocaría reacciones complejas e incontrolables en ellos. Y ahora, incluso el capitán Tyrion no podía estar seguro del verdadero estado de la desaparecida y del viejo capitán, y mucho menos de si ese estado era realmente estable durante un periodo prolongado. Por lo tanto, hasta que la situación fuera clara y controlable, no se podía difundir la noticia de la visita del capitán a la desaparecida. De lo contrario, la isla sin duda se sumiría en el caos.
En ese momento, la voz de Tyrion volvió a interrumpir los pensamientos de Aiden. Mañana por la mañana, envía a las bailarinas de vuelta a Cold Harbor. ¿Las enviamos de vuelta mañana? Aiden no sabía por qué el capitán mencionó esto de repente. ¿No estás satisfecho con ellas? La desaparecida está cerca, y es mejor que por ahora no dejemos que los humanos ordinarios se acerquen a la isla. Tyrion negó con la cabeza, inventando una excusa. Después de todo, el shock de ver a mi padre era demasiado vergonzoso para mencionarlo. Hizo una pausa y luego agregó. Pero me has recordado algo. Enviarlas de vuelta directamente podría hacer que ese severo Martín Hojacurva regañe a las chicas. Más tarde escribiré una carta y tú se la darás a la líder de las bailarinas. Aiden se inclinó inmediatamente. Sí, capitán. Tyrion asintió y luego pareció recordar algo. Por cierto, cuando llegué antes, vi a una bailarina detenerse y decirte algo. Según tu expresión confusa, ¿qué te dijo? Aiden se sintió un poco avergonzado en ese momento. Dijo que la forma de mi cabeza es muy sexy. Tyrion miró con desinterés la cabeza brillante y calva del primer oficial. Las bailarinas de Cold Harbor son apasionadas y desenfrenadas, apasionadas en personalidad y atrevidas en estética. Oscuridad, soledad, frío, silencio. Un desierto yermo interminable se extendía en la oscuridad, sin plantas ni animales en el desierto, solo rocas afiladas y extrañas ruinas que habían sido erosionadas y descompuestas durante incontables años. Permanecían en silencio eterno en una atmósfera desolada, con extrañas luces fantasmales que parpadeaban ocasionalmente en el cielo, iluminando a veces el desierto y otras veces proyectando sombras moteadas y retorcidas en el suelo. Una sombra hueca atravesaba el desierto. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando, ni recordaba su nombre cuando partió. Solo recordaba que parecía haber emprendido el viaje hace mucho tiempo, y las vagas impresiones que dejó atrás le indicaban que ya debería haber llegado a su destino y debería estar descansando en algún lugar pacífico. ¿Qué causó el retraso en su viaje y lo obligó a persistir en atravesar esta tierra desolada? El espectro vacío y oscuro reflexionó, pero pronto sus pensamientos esporádicos fueron consumidos por un vacío aún mayor, dejándolo avanzar instintivamente. Inesperadamente, tropezó. ¿Había tropezado con algo o chocado contra un obstáculo invisible? El espectro vacío miró hacia abajo y observó que los colores comenzaron a aparecer en su forma indistinta. Levantó la mirada y siguió adelante. A medida que más colores se materializaban en él, su superficie anteriormente vaporosa y temblorosa adquiría detalles más sólidos. Apareció ropa en la niebla oscura similar a un humano, la vestimenta de un marinero. Lentamente, adquirió un rostro, el de un hombre de mediana edad con cabello negro. Sus pasos se volvieron firmes y ágiles, y las piedras afiladas bajo sus pies parecieron haberse nivelado de alguna manera. Un número creciente de recuerdos surgían de lo más profundo de su ser. Primero vino su nombre, seguido del momento de su muerte, su radiante juventud, sus recuerdos borrosos de la infancia y los cálidos vislumbres dispersos de su infancia. Se dirigió hacia el borde de la tierra desolada y, en la oscuridad, sombras de diferentes tamaños se materializaron, fusionándose silenciosamente con él. Estas parecían ser entidades individuales que habían sido arrancadas y separadas de él, y ahora regresaban a sus lugares legítimos una por una. De repente, la figura se detuvo al final del camino. Cristo Babeli miró hacia arriba con asombro, dándose cuenta de que sin darse cuenta había llegado a una magnífica avenida bordeada por antiguos pilares de piedra a ambos lados. Al final de la avenida, una enorme y majestuosa puerta decorada con intrincados diseños flotaba en el aire. La puerta estaba entreabierta, pero su interior permanecía oscuro e indefinido, ocultando cualquier detalle de lo que había más allá. Un fuerte impulso surgió desde lo más profundo de su alma, cruzar esa puerta y encontrar consuelo al otro lado. El hombre de mediana edad vestido con un uniforme de capitán avanzó instintivamente.
No había nadie cerca, pero parecía que innumerables almas estaban recorriendo el mismo camino hacia la imponente puerta. En el reino mortal, los difuntos partían cada segundo, pero antes de esta solitaria puerta de la vida y la muerte, las almas parecían incapaces de verse unas a otras. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, Cristo se detuvo. Una figura imponente se materializó repentinamente ante la puerta, obstruyendo su camino. Era un guardián, envuelto en vendas, con una túnica ornamentada, una capucha y empuñando un largo bastón. El centinela de este reino. Cristo miró a este gigante de casi 3 metros de altura con una ligera aprensión mientras los recuerdos de su existencia mortal regresaban a él, otorgándole la capacidad de comunicarse con los demás. Eres el soberano de la muerte. No, Respondió el guardián, con una voz profunda y ronca que provenía de debajo de las vendas. Solo soy su emisario. La voz de Cristo llevaba un tono de tristeza. No me merezco pasar por esta puerta, ¿verdad? Recordó aún más detalles, incluido el contexto de su propia muerte. Sin embargo, el majestuoso guardián simplemente observó al alma en la entrada durante un momento antes de apartarse ligeramente. Por favor, entra. Tu deuda ha sido saldada. Capítulo 314, Isla Daga. Al este de Frost, en el límite del acantilado marino hasta donde alcanzaba la vista, se podía ver una isla rocosa y elevada. Era delgada y arqueada, semejando una delgada hoja curva o una daga de forma extraña. Toda la isla estaba cubierta de rocas ásperas y suelo arenoso y estéril, lo que llevó a la gente de Frost a llamar la isla Daga por su forma. En el vasto y sin fin océano, la tierra era el activo más valioso para la habitación. Incluso las islas solitarias más desoladas y estrechas eran utilizadas por la gente, y la isla Daga no era una excepción. La isla tenía fuentes de agua dulce pero carecía de tierra arable o terrenos extensos y planos. Como resultado, no podía funcionar como una vivienda estable o una región productora de granos, y no existían plantas o animales útiles. Sin embargo, la isla alguna vez poseyó una modesta cantidad de depósitos de mineral. La gente de Frost construyó campos mineros y refinerías en la isla, y después de que se extrajo el mineral, sirvió como puerto de tránsito durante algún tiempo. Después de la rebelión de Escarcha, las rutas alrededor de la ciudad-estado fueron modificadas, y el puerto de la isla se convirtió en instalaciones de almacenamiento especializadas para albergar artículos peligrosos que necesitaban mantenerse alejados del mundo civilizado. A medida que pasaron los años y las circunstancias cambiaron, esta isla desolada salpicada de rocas peculiares cambió de propietario varias veces. Ahora, bajo el control del ejército de Frost, se había convertido en una base de investigación temporal clandestina para investigar el enigmático objeto recuperado de las profundidades del océano. Los mecanismos de sellado para almacenar artículos peligrosos y las estrictas medidas de seguridad en la isla brindaron sólidas garantías para dicha investigación. A mediodía, una lancha motora mecánica partió de Frost hacia la isla Daga, acercándose al puerto militar en el lado recesivo de la isla. La bandera en la lancha motora indicaba su asociación con la Armada de Frost. Después de completar una serie de complejos y rigurosos procesos de verificación, detección y registro, se le otorgó permiso a la lancha motora llamada Golondrina de Mar para atracar. A medida que el núcleo de vapor reducía gradualmente su rugido, la embarcación se amarraba junto al muelle y extendía una pasarela. Varios soldados vestidos con uniformes azules y negros de la Armada desembarcaron primero, seguidos por un oficial alto y robusto con cabello gris corto. Varios miembros del personal militar estacionados en la isla ya los esperaban en la costa. El oficial robusto con cabello gris corto inspeccionó el muelle y luego procedió a tierra por la pasarela. El personal que esperaba se acercó de inmediato y saludó. Uno de ellos habló. General,
Está 25 minutos atrasado. Esto debe ser documentado y explicado. Debe visitar la sala de registro en persona. Entendido. Asintió el oficial robusto, al que se dirigía como general. No se ofendió por el hecho de que un suboficial ordinario le dirigiera esas palabras a él, un general, ya que se trataba de una instalación de investigación especial y todas las regulaciones estrictas de aprobación eran medidas de seguridad estándar y justificables. Procederemos de inmediato. ¿Cómo está la situación del profesor? El profesor Maelson está en la cámara secreta. Encontró algo mientras analizaba y probaba un nuevo lote de muestras. Parece que el material raspado de la superficie del objeto exhibe propiedades inusuales bajo condiciones experimentales específicas, explicó el oficial de enlace. Sin embargo, los detalles se discutirán después de ingresar a la cámara secreta. Muy bien, llévenme a la sala de registro. No muy lejos del puerto militar de la isla Daga, en una bahía del lado interior, se llevaba a cabo una intensa y bulliciosa investigación en un edificio robusto construido con hormigón reforzado y rocas masivas. Este edificio aparentemente mundano e insignificante era la llamada cámara secreta y también uno de los laboratorios más seguros y estructuralmente sólidos de la isla. El vestíbulo interior del edificio estaba brillantemente iluminado, revelando una gran habitación hexagonal con paredes hechas del hormigón más resistente. En la parte superior de las paredes se grababan símbolos e imágenes religiosas con significado místico. Grandes pancartas con escrituras colgaban del techo, suspendidas entre las sombras de las lámparas de gas. Las tuberías de vapor cruzaban el techo, con algunas válvulas silbando suavemente. Los quemadores de incienso ardían silenciosamente en las esquinas, y su humo sagrado se mezclaba lentamente con el aire. Investigadores con túnicas se movían apresuradamente por el vestíbulo. Un dispositivo metálico de aproximadamente 5 o 6 metros de diámetro, redondo y parecido a una gran campana, colgaba en el centro de la habitación de gruesas cadenas. La superficie del dispositivo metálico estaba desgastada y envejecida como si hubiera estado sumergida en agua de mar durante un periodo prolongado. Sus válvulas intrincadas y estructura de conexión en la parte superior indicaban su función. Era una campana de buceo. Directamente debajo de la campana de buceo suspendida, una gran rejilla circular estaba incrustada en el centro del suelo del vestíbulo. El diámetro de la rejilla era significativamente mayor que el eje largo de la campana de buceo, y a través de ella se podía ver un débil resplandor rojo en lo profundo del suelo. Un anciano erudito de cabello plateado, alto, delgado e impecablemente arreglado, se encontraba frente a la campana de buceo suspendida, supervisando a varios asistentes mientras raspaban cuidadosamente muestras de su superficie. Un clérigo vestido con una túnica de sacerdote caminaba lentamente detrás de los asistentes, llevando un quemador de incienso de latón. El suave humo del incienso se elevaba desde el quemador, acompañado por suaves murmullos de oraciones, y se difundía lentamente por el aire. Profesor, el general Velasov ha llegado al puerto, dijo un asistente que se acercó al anciano erudito alto y delgado. Después de completar el registro y la entrega necesarios, vendrá directamente aquí a verte. Velasov, recibí la noticia de que quería venir en persona. Parece que el ayuntamiento finalmente está un poco ansioso, dijo el profesor Maelson con un toque de impotencia en la voz. Déjalo entrar. ¿Cómo están las muestras enviadas al laboratorio esta mañana? Después de la ronda final de pruebas, ahora se confirma que aunque parece óxido, no es ningún material conocido, y sus propiedades cambian continuamente con el tiempo. Respondió el asistente. Parece como si todavía estuviera atravesando algún proceso evolutivo, por lo que no puede mostrar consistentemente sus propias propiedades. El profesor Maelson asintió ligeramente, pero su mirada permaneció fija en la campana de buceo suspendida. El exterior de la campana de buceo estaba severamente corroído, pero la estructura de la escotilla redonda en su costado todavía era claramente visible.
La escotilla estaba cerrada herméticamente y desde que fue llevada a esta cámara secreta, nunca se había abierto. Del otro lado de la campana de buceo, había una ventana redonda con un vidrio especializado increíblemente grueso incrustado en ella. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el interior de la ventana redonda estaba oscurecido por la suciedad y las sustancias oscuras y sucias casi cubrían todo el vidrio, lo que hacía imposible ver claramente la situación dentro de la campana de buceo. Solo se podía distinguir vagamente una cavidad desordenada en el interior y algo que parecía ser líquido. ¿Qué había dentro de la campana de buceo? El profesor Maelson se había preguntado más de una vez, pero independientemente de su curiosidad, no tenía la intención de abrir la escotilla. El año en que comenzó el Plan Abismo, él tenía 16 años. Sabía que merecía curiosidad y que exigía precaución. Mientras pensaba, la voz de su asistente sonó desde atrás. Profesor, ¿cree que los superiores nos ordenarán abrir esa escotilla? Sinceramente, no quiero recibir una orden así en absoluto. El profesor Maelson negó con la cabeza, mirando a su asistente. El coraje y el espíritu de exploración han permitido a los humanos sobrevivir en el mar infinito, pero cuando estos rasgos se llevan demasiado lejos, se convierten en imprudencia y muerte. El asistente parpadeó, luego parpadeó con sus tercer y cuarto ojos. Pero nuestro progreso es demasiado lento ahora. ¿Qué pasa si aparece otro sumergible como usted predice? Maelson reflexionó por un momento y negó suavemente con la cabeza. Para entonces, me temo que tendremos que hacer más que simplemente abrir la escotilla, tendremos que estar preparados para enfrentar las profundidades del mar. El asistente parecía entender, pero no del todo. El asistente todavía era demasiado joven, pero, por otro lado, ¿cuántas personas podían comprender el horror del Plan Abismo medio siglo después? El profesor Maelson miró a las figuras ajetreadas que rodeaban la campana de buceo. Algunos de ellos parecían diferentes a cuando llegaron por primera vez a la isla. Y algunas otras figuras ocasionalmente hacían que el viejo profesor se sintiera un poco extraño. Parecía que muchas figuras desconocidas habían aparecido inconscientemente en esta instalación de investigación. Pero eso no era extraño, ya que los cambios de personal en los equipos de investigación eran normales, especialmente en proyectos especiales complejos que involucraban a múltiples expertos. Todo era razonable. El clérigo con un quemador de incienso de latón en la mano se acercó y asintió ligeramente frente al profesor Maelson. Pero luego el quemador de incienso en su mano abrió los ojos ligeramente, observando discretamente al anciano erudito mientras dejaba que el maravilloso aroma del incienso se difundiera por el aire. La bendición de hoy ha terminado, susurró el clérigo. Volveré aquí a esta hora mañana para rezar por las máquinas. Gracias, padre. Sonrió y asintió el anciano profesor, dirigiéndose naturalmente al otro. Si no fuera por un montón de problemas por la tarde, tendría que invitarte a tomar algo. Mejor atiende al general primero, rió el sacerdote. Él es un pez gordo que representa a Frost que vino aquí para supervisar el proyecto. Capítulo 315. Granmente conmocionado. El general Velasov entró en la cámara misteriosa. Al ingresar al enorme edificio, hecho de hormigón reforzado y una fusión de colosales cimientos de piedra, el soldado robusto y de cabello gris sintió una atmósfera de grandeza, solemnidad y profundo misterio. Este ambiente provenía de las inscripciones rúnicas dispersas por toda la estructura y las numerosas puertas cerradas que flanqueaban los pasillos. Las runas omnipresentes funcionaban como el sistema de seguridad del edificio, diseñadas para resistir ataques sobrenaturales desde el exterior y evitar que visitantes no deseados se adentraran en sus profundidades. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas se ocultaba una red de corredores sombríos, cada uno de los cuales podría conducir a una sala de contención de anomalías, almacenamiento de especímenes peligrosos, investigadores temporalmente desequilibrados o archivos antiguos que estaban prohibidos e indestructibles. Navegar por el edificio era como estar atrapado entre la realidad y un caótico abismo,
como estar de pie en un límite invisible y mirar hacia otro mundo traicionero. Incluso las personas ordinarias sin habilidades sobrenaturales o talentos espirituales podrían sentir que sus nervios se tensaban y su cabello se erizaba. ¿La seguridad aquí es realmente suficiente para garantizar que esa cosa no cause ningún problema? No pudo evitar preguntar el general Velasov mientras seguía al erudito militar que lo guiaba más allá de una puerta de aleación oscura. La instalación de la cámara secreta es el edificio más fortificado de la isla Dagger. Cada habitación tiene seguridad individual y barreras sobrenaturales, y cualquier objeto con un nivel de peligro superior a 3 está conectado directamente con el horno de abajo. Declaró orgulloso el principal erudito. Incluso sin tener en cuenta las barreras sobrenaturales, la integridad estructural del edificio podría resistir un ataque a gran escala de un adversario de nivel santo. Es inexpugnable a menos que un dios antiguo decida ejercer su poder aquí. Después de una breve pausa, el erudito principal continuó. Además, a pesar de la naturaleza inusual de esa cosa, ha demostrado ser mucho más estable de lo esperado inicialmente, incluso dócil. ¿Estable? ¿Dócil? El general Velasov frunció el ceño inconscientemente y preguntó. Sí, aunque podría no ser del todo preciso describirlo así. Asintió el erudito guía. Desde hace varios días, ha estado suspendido en el centro de la cámara secreta. Por lo general, estas entidades peculiares mostrarían signos de vida y afectarían a su entorno de diversas maneras, pero este se ha mantenido inerte. No ha emitido ninguna sustancia, no ha liberado energía ni ha mostrado ninguna propiedad más allá del reino de la realidad. Aunque las muestras obtenidas de él exhiben algunas propiedades físicas inusuales, siguen confinadas al mundo físico. Comparado con la mayoría de los otros artículos peligrosos del mismo nivel, es tan dócil como una roca. Esa es una situación fascinante, se lo informaré al oficial ejecutivo de la ciudad-estado. Comentó casualmente el general Velasov. Un investigador con una bata azul se acercó desde la dirección opuesta, caminando rápidamente. Al pasar por el general, se inclinó respetuosamente pero continuó sin detenerse, produciendo un suave ruido de chapoteo que recordaba a las extremidades retorciéndose de una criatura de cuerpo blando. Todos aquí parecen estar muy ocupados. Comentó casualmente el general Velasov. Sí, la cámara secreta siempre está ajetreada. Nuestro trabajo no se limita a analizar la campana de buceo, también supervisamos otros aspectos de la instalación. Respondió el erudito guía con un encogimiento de hombros. Disculpe cualquier falta de cortesía percibida. No hay problema, no me preocupan las formalidades. Dijo el general, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Soy solo yo, o hay un olor extraño aquí? Lo he notado desde que llegué, me recuerda al olor de una criatura marina. Esta es la zona de la bahía de la isla Dagger, el sistema de ventilación del edificio se conecta directamente al exterior, por lo que se espera este olor. Además, los olores de los desinfectantes y los tanques de sedimentación se suman al aroma. Explicó el erudito guía, suspirando. Hemos estado pensando en solicitar fondos para renovar los conductos de ventilación, pero los superiores siempre dicen, si funciona, está bien. El general se abstuvo de hacer más comentarios y, en cambio, miró hacia el final del corredor. El profesor Maelson ya estaba de pie en la puerta. Tyrion se revisó la chaqueta y el cabello una última vez en el espejo antes de alejarse y acercarse a un estante cercano que contenía algunos artículos. Se quedó pensando un momento, decidiendo qué llevar consigo. ¿Debería tomar su espada? ¿Su pistola? ¿Su amuleto? Las armas parecían poco prácticas, ya que ni una espada ni una pistola brindarían protección confiable en el desvanecido. Además, había sido invitado como huésped a bordo del barco, y llevar armas podría parecer insincero y posiblemente provocar a su padre. El amuleto podría no ofrecer ninguna ventaja tangible, pero podría proporcionar tranquilidad emocional. Sin embargo, no estaba seguro de las opiniones actuales de su padre sobre los dioses. ¿Los despreciaría? ¿O simplemente sería indiferente? Por primera vez, el líder pirata más famoso del Mar Frío se encontró profundamente preocupado por partir.
Iba al desvanecido, o más precisamente, regresaba al desvanecido. Ese era el lugar donde pasó su infancia, donde residían la mayoría de sus recuerdos queridos y donde existían los aspectos que tanto anhelaba evitar como confrontar. Después de un siglo separados, de repente se encontró incapaz de imaginar su apariencia al subir a ese barco. En ese momento, la voz del primer oficial Aiden interrumpió los pensamientos de Tyrion desde fuera de la puerta. Capitán, ¿está listo? Tyrion frunció el ceño y llamó. Casi listo, no me apures. Quiero decir, deberías darte prisa. Regresó la voz de Aiden, ahora con urgencia. Por el bien de su majestad la reina, el mensajero está aquí. ¿El mensajero está aquí? Tyrion se sorprendió, y solo entonces notó la extrañeza en el tono de Aiden. Se apresuró a la puerta y la abrió en un movimiento fluido. La voz de Aiden continuó haciéndose eco fuera. Capitán, si no abre la puerta pronto, yo. Ah, gracias a Dios, finalmente la abrió. Tyrion miró asombrado la escena en el umbral. Su inquebrantable primer oficial se mantenía rígido allí con un aterrador pájaro esquelético envuelto en llamas verdes posado en su calva cabeza. Mientras tanto, en el pecho del pájaro esquelético, una brújula de bronce flotaba en el aire. Lo reconoció como una posesión de su padre, Anomalía 022, brújula del mundo espiritual. Capitán, ¿puede dejar de mirar y ayudarme a quitarme este pájaro de la cabeza? La voz de Aiden temblaba. Estas llamas siguen cayéndome. El pájaro esquelético inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando a Tyrion. De repente, abrió el pico y produjo una peculiar voz femenina. Ve a la avenida Chenhua, camina hacia el puente Ercián, sube. Hay asientos grandes. Retrocede un poco, maní, bebidas y agua mineral. Tyrion se sorprendió por esta secuencia de sonidos, y su primer pensamiento fue, ¿cómo podía ser así el mensajero de su padre? Luego, consideró las extrañas palabras que acababan de salir del pájaro extraño. Después de reflexionar por un momento, siguió igual de perplejo. No fue hasta que se dio cuenta de que Aiden estaba a punto de desmayarse que volvió a prestar atención. Vamos. Tyrion sacudió la cabeza, apartando a la fuerza los pensamientos desordenados. Dejó de pensar en cómo confrontar a su padre al llegar al barco desaparecido. Adoptando una actitud desenfadada, miró al extraño pájaro esquelético. ¿Cómo? Antes de que pudiera terminar la frase, el enorme pájaro se elevó repentinamente en el aire, pisando la cabeza de Aiden. Luego se zambulló y, con un estallido de llamas verdes que obscurecieron su visión, Tyrion escuchó un extraño grito. Tu padre viene. Al instante siguiente, experimentó una sensación de vértigo, como si todos sus sentidos se mezclaran y volvieran a ensamblarse. Luego sintió que todo su ser era arrojado al cielo, atravesando la oscuridad y el frío. En ese momento, el tiempo parecía perder su significado, y esta peculiar desorientación y desconexión desaparecieron abruptamente. La sensación de suelo firme regresó antes de que se diera cuenta, y la oscuridad y la ingravidez se disiparon. La luz del sol se filtraba a través de la neblina y lo bañaba una vez más. A medida que sus sentidos familiares reaparecían, el paisaje frente a los ojos de Tyrion gradualmente se enfocaba. Parecía haber una figura alta frente a él. Pero no era su padre, en comparación con su padre, esta figura era demasiado delgada y se parecía a una mujer. Ella le resultaba familiar. Tyrion parpadeó con fuerza, finalmente agudizando su visión, y reconoció a la persona frente a él. El cabello blanco le caía por los hombros, una cicatriz marcaba su ojo izquierdo, y era una mujer alta y hermosa. Vanna, con una expresión peculiar, miró al capitán pirata y luego lanzó una mirada incómoda a los espectadores que esperaban el espectáculo. Finalmente, suspiró y dijo a Tyrion. Capitán Tyrion, sé que tienes muchas preguntas.
Antes de que Vanna pudiera terminar, Tyrion se retiró sorprendido, con los ojos muy abiertos mientras miraba a la inquisidora. ¿Él conquistó Plan? El líder pirata más famoso del Mar Frío estaba conmocionado. Capítulo 316. Regreso a casa. La atmósfera en la cubierta de repente se volvió un poco incómoda, ya que un silencio inexplicable envolvió a Vanna y a Tyrion. La expresión asombrada de este último aún no se había disipado, mientras que la primera ya se estaba cubriendo la frente con la mano. Este silencio finalmente fue interrumpido por una voz cercana. A unos metros de distancia, Shirley golpeó suavemente a Nina con el codo. Te lo dije, la primera frase definitivamente sería esa: me debes 2 bolas de helado. De acuerdo, tenías razón. Refunfuñó Nina. De acuerdo, serán 2. Te las conseguiré en Frost. Los ojos de Shirley se abrieron de par en par. No soy idiota. ¿Comer helado en un lugar congelado? Esperemos hasta que regresemos a Plan. Tyrion parpadeó, notando solo ahora a los demás en la cubierta y la atmósfera sutilmente diferente a la que había anticipado. Primero vio a la chica llamada Shirley, a quien había conocido antes, y luego observó al enigmático perro de caza que tomaba el sol perezosamente a sus pies. Junto a ellos había otra chica que parecía tener 16 o 17 años y un anciano distinguido de cabello blanco. Todos sonreían. Detrás de estas personas estaba la cubierta del desvanecido, la barandilla, el mástil y las velas. Las imágenes descoloridas y fragmentadas de su infancia, los recuerdos de hermanos jugando juntos y todas las impresiones agradables y desagradables parecían surgir gradualmente de una caverna oscura y oculta, recuperando lentamente su vivacidad a la luz del sol que se filtraba a través de la neblina. Aunque había algunas caras desconocidas, el barco seguía siendo como lo recordaba, no el sombrío, dilapidado y caótico barco fantasma que había imaginado inicialmente. Al menos, la cubierta todavía le resultaba bastante familiar. Tyrion sabía que estaba soñando despierto y comprendía que debería decir algo en este momento, pero no podía evitar que sus pensamientos divagaran. Era consciente de su tendencia a soñar despierto desde la infancia, y cada vez que soñaba despierto en la cubierta, su padre aparecía repentinamente desde algún lugar detrás de él y lo regañaba. Tyrion, ¿en qué estás soñando despierto? El capitán pirata tembló visiblemente, y la confusión momentánea entre la memoria y la realidad hizo que su mente se congelara durante unos segundos antes de que dudara y se diera la vuelta para ver una figura alta y mandona detrás de él. No era un fantasma reflejado en un espejo ni una silueta borrosa vista a través de mares distantes y disparos de cañón, sino un individuo que estaba cara a cara. Lo siento, padre. Dijo Tyrion instintivamente. Me perdí un poco en mis pensamientos. Duncan frunció el ceño. No estaba seguro de si se trataba de una ilusión, pero constantemente sentía que el estado actual de Tyrion era bastante delicado, significativamente diferente a las impresiones que habían dejado sus encuentros anteriores, pero de alguna manera familiar. Sin embargo, pronto se sintió tranquilo. Después de todo, esta era su primera conversación directa después de un siglo separados y la primera vez que regresaba a este barco, así que era natural que Tyrion tuviera una respuesta así. Simultáneamente, Vanna, que había estado callada e inquieta durante un tiempo, finalmente habló. Capitán Tyrion, con respecto a mi presencia aquí, debo aclarar que, en primer lugar, la situación no es lo que piensas. Vine de Vanished porque la iglesia me asignó una misión. ¿Una misión de la iglesia? Tyrion estaba aún más asombrado que antes y se volvió inmediatamente para mirar a su padre. ¿Tú? No derroqué a la iglesia, detén tus pensamientos, Tyrion. Interrumpió Duncan antes de que pudiera continuar, consciente de lo que estaba pensando. ¿Debo enfatizarlo de nuevo? Ahora no soy un enemigo del mundo civilizado, deberías acercarte a mí con más calma en lugar de estar en guardia como si fuera una catástrofe lista para desatar el caos en cualquier momento. Tyrion. Yo. Lo siento.
Acepto tus disculpas, conversemos mientras caminamos. Duncan hizo un gesto y se dirigió hacia la parte trasera de la cubierta. Con respecto a la presencia de la señorita Vane aquí, la situación de Obsidian y Dagger Island, tenemos mucho de qué hablar. Luego se dio la vuelta y le hizo una seña a los espectadores cercanos. Los que no estén involucrados, continúen con sus tareas y dejen de aglomerarse aquí. Tyrion, un poco perplejo, siguió a Duncan, dirigiéndose hacia los aposentos del capitán que recordaba de su juventud. Mientras tanto, Vanna caminaba silenciosamente al otro lado. Los recuerdos y el entorno actual se mezclaban y separaban, a veces superponiéndose y a veces creando un marcado contraste. Al regresar a Dadanesht, todo parecía haberse desviado del camino anticipado desde el principio. Tyrion inspeccionó instintivamente el estado del barco, buscando elementos que coincidieran con sus recuerdos y buscando una figura que, en teoría, debería estar presente. Duncan, por supuesto, observó sus sutiles acciones. ¿Estás buscando a Alice? Tyrion dudó momentáneamente antes de recordar que ese era el nombre de la niña marioneta, siempre había asumido que todavía se hacía llamar Renor. Ah, sí, ¿está a bordo? Ella está, pero probablemente esté ocupada en la cocina en este momento. Asintió Duncan. Alice es la encargada de las comidas a bordo, así que puedes probar su cocina hoy. Tenemos verduras frescas, pescado recién capturado y rarezas en los barcos típicos de vela de larga distancia. Comidas. Tyrion repitió la palabra inconscientemente, casi a punto de decir. El padre realmente come comida humana. Cuando, de repente, una serie de exclamaciones y pasos apresurados surgieron de cerca, interrumpiendo su ensoñación. Ayuda, 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 ayuda. Era el grito de Alice. Tyrion miró asombrado hacia el origen del sonido y vio a la marioneta gótica corriendo por la cubierta cercana, blandiendo un cuchillo de cocina en la mano y un barril de madera lleno de zanahorias y verduras detrás de ella. Duncan observó impasible a Alice corriendo por la cubierta mientras Nina y Shirley intentaban ayudar, pero fracasaban. Finalmente, un barril de verduras persiguió al trío y a un perro por la cubierta. Se dio la vuelta y palmeó el hombro de Tyrion. A veces, las cosas pueden ponerse bastante animadas aquí. Tyrion lo enfrentó nuevamente con una expresión confusa, y su boca se retorcía unas cuantas veces. ¿Los ingredientes del barco son demasiado frescos? Es por el barril, tiene sus propias opiniones sobre el almacenamiento de verduras, por lo que a menudo choca con las ideas de Alice. ¿No necesitas ayuda? No es necesario, Alice es de mente abierta. Pero parece que te está pidiendo ayuda. Está bien, yo también soy de mente abierta. La expresión de Tyrion parecía un poco rígida, como si incluso siendo el líder de una flota de no muertos, todavía no pudiera adaptarse al ritmo diario de Dadanesht. Sin embargo, Duncan no se sorprendió por esto. Simplemente palmeó a Tyrion en el hombro. Debes aprender a adaptarte. Si fuera a ayudar cada vez que Alice pidiera ayuda, no tendría tiempo para nada más cada día. Resulta que su adaptabilidad y resiliencia son realmente fuertes. Tyrion quería decir algo, pero ya habían llegado a los aposentos del capitán. Este era el lugar más memorable de todo el barco en todos sus recuerdos de infancia y adultez. Durante su infancia, los aposentos del capitán de su padre eran una habitación misteriosa y un poco aterradora. Él y su hermana Lucretia podían jugar en la mayoría de las partes del barco, pero tenían estrictamente prohibido entrar a este lugar. Incluso los marineros más charlatanes del barco no dudarían en bloquear a los hermanos en la puerta. Ya adultos, los aposentos del capitán de su padre se convirtieron en un lugar tenso y serio. Incluso después de que cada uno se convirtiera en capitán del Seamest y el Bright Star, Tyrion y Lucretia todavía se tensarían instintivamente al entrar aquí. Su padre formulaba todos los grandes planes de exploración aquí, marcaba las islas y anomalías recién descubiertas en las cartas náuticas y completaba la planificación y programación de toda la flota. La mayor parte del tiempo, Tyrion y su hermana solo eran responsables de escuchar y ejecutar las órdenes.
Su padre no apreciaba las opiniones de los demás, en su memoria, era un hombre resuelto y terco. La puerta se abrió y el interior tenue, a diferencia de la cubierta, apareció ante Tyrion. Al segundo siguiente, su mirada se posó en el borde de la mesa de navegación, en la cabeza de cabra negra y peculiar. La cabeza de cabra negra, con una textura de madera, chirrió al girarse, sus ojos de obsidiana huecos y profundos clavados fijamente en el visitante que entraba en la habitación. Hola, encantado de conocerte, señor Tyrion. Tyrion se sobresaltó y giró la cabeza instintivamente. Esto es. Este es el primer oficial actual de The Banished, alguien en quien puedes confiar. Presentó Duncan. Puedes llamarlo simplemente cabeza de cabra. ¿Primer oficial? Tyrion parpadeó y luego miró de nuevo la extraña talla de madera. Suprimiendo la extrañeza que sentía, aceptó la explicación de su padre y saludó con cautela. Hola, cabeza de cabra. Cabeza de cabra sacudió el cuello como si fuera a decir algo, pero al siguiente segundo, Duncan lo interrumpió suavemente. Cállate y quédate en silencio mientras hablamos. Tyrion miró a Duncan con asombro. Cuando converses con él, debes estar familiarizado con el proceso de interrumpir con anticipación. No dejes que hable sin restricciones, ese es mi consejo. Haciendo caso a la advertencia de su padre, la expresión de Tyrion se volvió rápidamente seria. Que el formidable capitán Duncan tratara a cabeza de cabra con tanta cautela y solemnidad debía ser tan extraño y peligroso como parecía. Naturalmente, Tyrion consideraba a cabeza de cabra como una anomalía extremadamente peligrosa, y silenciarlo era aparentemente el requisito de contención para este objeto anómalo. Capítulo 317. Enfrentando el terror. Mientras más tiempo pasaba Tyrion a bordo del barco, más discrepancias descubría entre sus recuerdos y la realidad actual. Por ejemplo, había objetos animados que se movían apresuradamente por el barco. Además, había velas espirituales etéreas que habían perdido su forma tangible y ahora se parecían a un tejido vaporoso que flotaba en el mástil. Además, había una extraña escultura en la cabina del capitán, a la que su padre llamaba cabeza de cabra. Tyrion se sentó frente a la mesa de navegación, observando los objetos siniestros de la habitación. Muchos de ellos eran familiares, aunque envejecidos. Su padre lo enfrentaba, relatando los eventos que ocurrieron entre la Storm Church y The Vanished, mientras que el joven inquisidor de Pland ocasionalmente intervenía. La situación había evolucionado más allá de sus expectativas. ¿Un enviado secreto? El pirata legendario repitió la frase que Vanna acababa de usar, su expresión una mezcla de intriga y preocupación. La Storm Church es más audaz de lo que pensé. Para ser honesto, me sorprendió al principio. Duncan admitió con una sonrisa. La Papa Tormenta es una figura misteriosa. Es difícil discernir cuánto hay de sincero en su discurso y cuánto está influenciado por los intereses de la Iglesia o las directivas de la diosa de las tormentas, Gomona. No obstante, este giro de los acontecimientos se alinea con mis intenciones, ya que necesito un enlace con las 4 iglesias divinas y un asistente experto en el manejo de los cultos. Manejar cultos, dices. Reflexionó Tyrion pensativamente. Recuerdo que mencionaste a los cultistas de la aniquilación y las pruebas descubiertas en el obsidiano. Duncan asintió suavemente. Es por eso que te traje aquí. Sacó una caja de tabaco de su bolsillo y, al abrir la tapa, reveló su contenido a Tyrion. Esta es la pista que encontré en lo más profundo del obsidiano, la carne del Señor del inframundo. Tyrion contuvo involuntariamente la respiración. A pesar de saber que debía estar a salvo con su padre cerca, no pudo evitar un escalofrío de aprensión cuando se abrió la caja. En su interior, vio un trozo de carne del tamaño de un pulgar. Un abrumador sentimiento de miedo y repulsión lo inundó, similar a la reacción primal que uno podría experimentar al enfrentarse a una bestia feroz desarmado. A pesar de que la carne estaba inerte en el recipiente de metal, Tyrion sintió como si una entidad viviente, formidable e intimidante lo estuviera escrutando. Rápidamente apartó la mirada, y se dio cuenta de que estaba empapado en sudor frío.
¿Estás bien? Duncan observó el estado de Tyrian y frunció el ceño. ¿Por qué tu reacción es más intensa que la de Morris y Vane? Todavía aturdido, Tyrian respondió casi de forma refleja. ¿Ellos no reaccionaron tanto? Experimentamos resistencia y un sentido de peligro, pero nada tan extremo como tu reacción. Aclaró Vanna desde un lado. ¿Qué sentiste en ese momento? Tyrian describió sus sensaciones anteriores y luego examinó el pedazo de carne frunciendo el ceño mientras numerosas ideas pasaban por su mente. No estoy seguro si es solo una ilusión, pero sentí que esto me estaba observando intensamente. Explicó. Como si todavía estuviera vivo, o algo, más allá, de él estuviera lanzando su mirada. Duncan y Vanna intercambiaron una mirada cómplice. Habían tenido razón al traer a Tyrian aquí, sin una interacción directa, algunas pistas sutiles podrían haber permanecido ocultas. Este pedazo de carne, que se creía era un resto del Señor del Inframundo, exhibió una reacción única a la proximidad y atención de Tyrian. ¿Podría ser que tu participación en el Plan Abismo hace años sea la razón? Especuló Duncan, considerando que el plan era la conexión más distintiva de Tyrian con este incidente. Tyrian permaneció en silencio por un momento, reflexionando durante unos segundos antes de levantar la cabeza. ¿Puedes confirmar si el obsidiano realmente viajó al mar profundo de Frost? No puedo, ya que no hay evidencia concreta, pero mi intuición me dice que regresó de allí. Respondió Duncan con honestidad. El comportamiento del barco se asemeja estrechamente a las réplicas a que describiste. Tyrian no dijo nada durante un tiempo, con la mirada fija en la pequeña caja de hierro oscuro sobre la mesa, aparentemente contemplando y sopesando sus opciones. Después de un periodo indeterminado, de repente preguntó. ¿Puedo echarle otro vistazo? ¿Estás seguro? Duncan miró a los ojos de Tyrian. Esto podría ser peligroso. Si el Plan Abismo realmente forjó un vínculo entre tú y esto, cada contacto que hagas con él fortalece esa conexión. Tyrian permaneció en silencio durante 2 segundos antes de que apareciera una leve sonrisa en su rostro. En tu barco, las cosas no deberían salirse de control, ¿verdad? Si surge algo, lo manejaré. Duncan asintió ligeramente, empujando la pequeña caja de hierro que acababa de recuperar hacia Tyrian. Ten cuidado e infórmanos de inmediato si ocurre algo. Tyrian asintió, tomó una respiración profunda y, una vez más, se centró en el misterioso pedazo de carne del Señor del Inframundo. Casi instantáneamente, los sentimientos de oposición y tensión resurgieron, acompañados por la sensación de ser observado por una presencia imponente. El abrumador poder estableció una conexión, inundando su mente como una ola gigante, y los instintos de supervivencia de Tyrian casi lo obligaron a cerrar los ojos. Pero esta vez, resistió sus instintos, sin apartar la mirada ni interrumpir o desafiar activamente la voluntad que se materializó en su mente. A través de esta persistencia prolongada, Tyrian finalmente confirmó su sospecha anterior. La voluntad y el poder que irradiaba esta carne del Señor del Inframundo eran asombrosamente no amenazantes. El miedo, el peligro y la resistencia que experimentó se originaron únicamente en la admiración natural inducida por el inmenso poder. La mirada oculta detrás de la carne era en realidad bastante benigna. El corazón de Tyrian se agitó y levantó la cabeza, listo para compartir su descubrimiento con su padre. Sin embargo, en el siguiente instante, Tyrian se encontró envuelto en la oscuridad y el caos, la familiar cabina y sus ocupantes habían desaparecido de su vista. Asombrado, se puso de pie, intentando instintivamente buscar un arma, solo para darse cuenta de que estaba desarmado. Examinó cautelosamente su entorno, intentando ver con claridad en medio de la oscuridad y la agitación, pero era como si su visión estuviera oscurecida por un velo de sombras. Incluso cuando sostuvo sus manos delante de sus ojos, solo pudo distinguir siluetas borrosas. Esta fue una poderosa interferencia mental, su conciencia estaba siendo guiada y perturbada por algo. Sin embargo, no sintió ninguna hostilidad. Desorientado en la oscuridad,
Tyrian de repente pensó que detectaba un sonido. Un movimiento de agitación provenía de detrás de él, lo que indicaba que algo enorme se estaba moviendo, y un aliento ligeramente frío se acercaba a la nuca de su cuello. El corazón de Tyrian se apretó, y rápidamente giró la cabeza. Una enorme extremidad peculiar adornada con patrones azulados que se mezclaban con un marrón oscuro se extendía ante él en la oscuridad. La extremidad, parecida a un tentáculo pero de cientos de metros de largo, se elevaba como una columna flexible en la oscuridad. La protuberancia amorfa en la punta del tentáculo se cernía a menos de 1 metro del rostro de Tyrian. Más adelante, a lo largo de la extremidad, una estructura aún más colosal e indescriptible emergía gradualmente de las sombras. Parecía una montaña, una ciudad o una entidad caótica capaz de volver locos a los mortales instantáneamente. No podía haber provenido del mundo real, ni podía ser la creación de ningún dios racional. La estructura se parecía a algún molusco de las profundidades marinas, una fusión de estrella de mar y calamar. Pero en el siguiente instante, su superficie brumosa comenzó a agitarse, brotando innumerables tentáculos, extremidades, ojos y gargantas que se transformaban continuamente. En este fugaz momento, los ojos de Tyrian casi se salen de sus órbitas y tumultuosos pensamientos invadieron su mente. No estaba seguro de si sentía miedo o había perdido momentáneamente la capacidad de escrutar sus emociones. Simplemente miraba el ondulante tentáculo frente a él como si intentara comunicarse o transmitir información. Sin embargo, no podía comprender la cacofonía entrelazada con el tsunami de datos. Numerosos ojos se abrieron en la superficie del tentáculo. Mientras Tyrian los miraba, pareció que finalmente escuchaba alguna información inteligible de esos ojos y del distante cuerpo principal montañoso. «Corre». ¡Boom! Un horrible rugido estalló en su mente como si una inmensa fuerza repulsiva estuviera desgarrando su espíritu y lanzándolo de regreso al mundo real. Tyrian casi pierde el conocimiento de inmediato, pero justo cuando cree que su alma se romperá en la oscuridad y el caos infinitos, un destello de llama verde aparece en su línea de visión. Las llamas rugieron, envolviéndolo y disolviendo la terrorífica imagen. Antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, las espantosas ilusiones y los sonidos se disiparon como un sueño. Una vez más estaba en la cabina del capitán a bordo del desaparecido. Capítulo 318. Gradualmente distorsionado. En los siguientes momentos, Tyrian se encontró inmerso en el breve caos y fatiga que siguió al enorme impacto. Luchando por enfocar su visión, una avalancha de sonidos abrumó su mente mientras se retorcían y surgían de la furiosa tormenta. Sin embargo, a pesar de esto, su mente racional permaneció clara. Se dio cuenta de que las fantasmales llamas que emanaban de la oscuridad eran lo que mantenía su cordura intacta, evitando que fuera corrompida por el enigmático poder del Señor del inframundo. Poco a poco, logró calmar su respiración. Como no había experimentado una grave contaminación mental, las ilusiones en su mente desaparecieron rápidamente. Al mismo tiempo, escuchó una voz serena desde el otro lado. Parece que te has recuperado. Tyrian levantó la cabeza, mirando a la imponente figura al otro lado de la mesa de navegación. Fuiste tú quien me sacó de allí. Lo miraste durante demasiado tiempo. Vane dijo que estaba sucumbiendo a una pesadilla. Declaró Duncan con calma. Afortunadamente, he estado estudiando recientemente a interferir con los sueños. Una pesadilla. Tyrian se frotó instintivamente la frente. Parecía que estaba cayendo en una pesadilla en este momento. Parece que tuviste una experiencia notable. El tono de Duncan era inquisitivo. De hecho, había interferido en el estado espiritual de Tyrian, pero a diferencia de las escenas habituales que veía cuando usaba el poder del reino espiritual para entrar en los sueños de alguien, esta vez no vio nada. La pesadilla de Tyrian era solo oscuridad, como si el origen de la pesadilla hubiera desaparecido antes de que interviniera, lo que aumentó aún más su curiosidad por los eventos que ocurrieron. Encontré,
Me encontré con una entidad indescriptible. Tyrion recordó las visiones que acababa de presenciar, describiéndolas cuidadosamente. No puedo describir su forma exacta y no me atrevo a recordar cada detalle, pero creo que era el señor del inframundo. Tyrion relató lo que había visto y experimentado en la oscuridad, proporcionando detalles sobre sus diversos encuentros espirituales. Aparte de no poder recordar con precisión la silueta completa de la sombra montañosa, no ocultó nada. Al escuchar la historia de Tyrion, Duncan frunció el ceño. Así que estás diciendo que el único mensaje que señor del inframundo te transmitió fue a correr. Estrictamente hablando, fue lo único que pude entender. Tyrion extendió las manos. Parecía que iba a decir mucho, pero todo quedó ahogado por el ensordecedor ruido. Finalmente, pareció rendirse y pronunció la palabra más corta que pude discernir apenas. Duncan reflexionó. Entonces, cuando una persona se encuentra en un estado de inspiración elevada, no puede oír los susurros de los dioses antiguos. Tyrion no comprendió del todo. Padre, ¿de qué estás hablando? Ah, no es nada, olvídalo. Duncan desestimó el pensamiento con un gesto de su mano, volviendo su atención al asunto en cuestión. Después de pensarlo un momento, se volvió hacia Vanna. ¿Crees que Tyrion se encontró con el Señor del Abismo? ¿Podría haber estado tratando de protegerlo al decirle que huyera? Basándonos en el relato del capitán Tyrion y en sus emociones, incluso si no fue el Señor del Abismo, fue al menos una entidad similar a una deidad hereje. Respondió Vanna con prontitud. Con respecto al aspecto de huir. Lo siento, señor Duncan, no puedo emitir un juicio apresurado. Durante la conversación que siguió, ella dudó brevemente, como si sintiera que su respuesta no era lo suficientemente contundente, y añadió. La información sobre el Señor del Abismo siempre ha sido escasa, incluso para las 4 iglesias principales que poseen un conocimiento limitado. La creencia predominante es que el Señor del Abismo es una entidad enorme y singular ubicada en el núcleo de un abismo en lo profundo del mar. Carece de la capacidad de moverse o ejercer su poder en el mundo real. No puede comunicarse y parece no pensar, como. Vanna se tocó la sien, aparentemente luchando por encontrar las palabras adecuadas para describir a tal ser, y Duncan comentó con indiferencia. Como una masa de baba sumergida en lo profundo del mar. Viva, basta, pero ni pensando ni moviéndose. Podría ser la única persona en el mundo en referirse al Señor del Abismo como baba. Dijo Vanna con una expresión inusual, pero asintió suavemente. En efecto, como usted mencionó, si la información que hemos obtenido de las almas atormentadas de los demonios y los herejes es precisa, el Señor del Abismo es un dios hereje silencioso. Su única actividad es crear continuamente más demonios sombra a partir de su cuerpo o absorber a los que han perecido en batalla. Duncan no pudo evitar frotarse la frente. Suena como alguna clase de masa fúngica. El capitán estaba usando una vez más un incomprensible dialecto subespacial. Sin embargo, Vanna ya no se sorprendía por esto, e ignoró las palabras ininteligibles y continuó la conversación sin problemas. En general, el Señor del Abismo puede considerarse en realidad una deidad hereje relativamente benigna porque nunca ha mostrado ninguna intención de invadir el mundo real. No obstante, las 4 iglesias divinas aún lo clasifican como un dios maligno. Entonces, independientemente de su conciencia subjetiva, ¿su mera existencia representa una amenaza? Sí, ya sean los demonios sombra que emergen de él o los fervientes aniquiladores que han formado contratos con los demonios sombra, todos ellos representan un peligro significativo para el mundo civilizado. Duncan permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Por alguna razón, lo que vino a su mente en ese momento fue el sol negro que sostenía la falsa corona y moría en las llamas. Sin embargo, solo lo consideró brevemente y se abstuvo de formarse opiniones sobre la naturaleza del Señor del Abismo, por una razón simple, evidencia insuficiente. No sacaría conclusiones sobre asuntos que no había experimentado personalmente. Tyrion se masajeó las sienes, el ruido en su cabeza se había disipado por completo, dejando solo una ligera sensación de mareo y fatiga, como si hubiera estado despierto durante varias noches. Mientras Vanna compartía información sobre el Señor del Abismo, él reflexionaba sobre sus propios pensamientos. Independientemente de que huir indicara buena voluntad o no, una cosa es cierta,
la situación actual de la obsidiana es claramente el resultado del poder del Señor del Abismo, y ahora hay aniquiladores activos en Frost, probablemente involucrados en este asunto. Dijo Tyrion lentamente. Si la influencia que acabo de experimentar está genuinamente conectada con aquellos que participaron en el proyecto en ese entonces, incluso el proyecto Abismo ahora está vinculado a este asunto. Además, creo que nuestra principal preocupación en este momento debería ser Isla Dagger, la consecuencia persistente del proyecto Abismo de hace medio siglo. ¿El octavo tercer submarino? Dijo Duncan con gravedad. ¿Qué tanto sabes sobre la situación en la Isla Dagger? Actualmente hay una zona restringida para militares allí, y aun con las capacidades de la flota Sea Mist, es difícil acercarse. Los desaparecidos podrían ser capaces de aterrizar a la fuerza en la isla debido a su naturaleza única, pero localizar el submarino en poco tiempo podría ser un desafío. Después de todo, la isla es vasta, y la instalación de investigación tiene una estructura compleja. El personal militar en la isla puede ordenar directamente su destrucción en una situación de emergencia. Duncan escuchó y sintió que algo andaba mal, así que interrumpió rápidamente al líder pirata. Espera, ¿cuándo dije que íbamos a entrar directamente? Tyrion se detuvo por un momento y de repente se dio cuenta. Lo siento, padre, pensé. Duncan agitó la mano, indicando que no era necesario dar explicaciones. No hablemos de eso, solo dame un breve resumen de lo que sabes sobre la Isla Dagger. Podría ser útil. De acuerdo, sobre esa pequeña isla. Velasov miró solemnemente la campana de buceo suspendida en el centro del salón. Había estado en esta instalación de investigación durante 2 días, y durante ese tiempo, pasó la mitad del tiempo en el salón, trabajando con la campana de buceo. Él no era un investigador profesional y no entendía los aspectos mecánicos ni la importancia de las diversas pruebas físicas y químicas que los académicos habían realizado en las muestras. Se quedó allí simplemente por su curiosidad sobre este misterioso y espeluznante aparato. Una curiosidad irresistible. Como ciudadano de Frost menor de 40 años, no había experimentado el evento significativo de hace medio siglo, pero como alto funcionario de la ciudad-estado, al menos había conocido sobre el plan Abismo a través de archivos confidenciales. El tercer submarino ocupaba la posición más crítica en todos los archivos y era el aspecto más aterrador de todo el plan Abismo. Oxidado y sucio por dentro y por fuera, colgaba silenciosamente de un gancho de hierro que parecía un pedazo de chatarra sin importancia. El profesor Maelson se paró al lado del general, explicando las medidas de seguridad del laboratorio. La cuerda de abajo conduce directamente al horno. En caso de una emergencia, el gancho se soltará instantáneamente, y el submarino se estrellará a través de la rejilla y caerá al horno. Por otro lado, si el dispositivo de liberación se activa pero el submarino no cae en el canal, se iniciará un mecanismo conectado, y toda la habitación se separará del marco de la bóveda y se deslizará hacia una cueva detrás de la bahía, llena de explosivos de nitroglicerina. ¿Y qué pasa con el personal del laboratorio? Tenemos 30 segundos para evacuar, después de eso, los pasajes de evacuación se bloquearán. Dijo el profesor Maelson. Sin embargo, en el peor de los casos, la persona a cargo, es decir, yo, puedo optar por no abrir el pasaje de evacuación. Velasov asintió ligeramente y se acercó lentamente a la campana de buceo. Miró por la ventana circular sucia, observando con curiosidad el interior. Un lodo rojizo oscuro se arremolinaba ligeramente dentro del submarino y algo parecido a un ojo se presionó contra la ventana de vidrio, mirando a Velasov a través de los espacios entre la suciedad. Después de un rato, el general apartó la mirada. Está completamente oscuro adentro, no puedo ver nada. Sí, todavía no hemos abierto su escotilla. Asintió el profesor Maelson. Así que, por supuesto, no podemos limpiar el interior. El general Velasov sonrió. Como debe ser. Capítulo 319. La sombra oculta. Velasov había completado su inspección de la isla Dagger y supervisado el trabajo de investigación. Ahora era hora de que el representante militar partiera.
Cerca del muelle en la bahía de la isla Dagger, el profesor Maelson, que había venido personalmente a despedirse, observó el gaviota mientras se preparaba para zarpar. Los marineros abordaban el barco, los funcionarios del puerto revisaban los procedimientos, y los clérigos con túnicas y quemadores de incienso en mano caminaban cerca de las cuerdas, balanceando suavemente el incienso mientras rezaban por la maquinaria del barco. El clima estaba despejado, lo que hacía un día perfecto para navegar. Velasov se paró en el muelle, observando a los marineros mientras abordaban el gaviota uno por uno. Luego, habló con el profesor Maelson. Profesor, reconozco sus esfuerzos de investigación, pero debo recordarle que el progreso del proyecto en la isla Dagger es lento y algunas personas en la ciudad-estado están perdiendo la paciencia. El viejo profesor respondió con calma. Se me ha instruido investigar las diversas propiedades del submarino garantizando la seguridad, intentar descifrar su composición material y esforzarme por comprender su principio de funcionamiento en la próxima etapa. Actualmente estamos siguiendo el cronograma. Si los superiores del gobierno están realmente preocupados, pueden intentar localizar los planos dejados por la reina Frost y construir el cuarto o incluso el quinto submarino. Es mucho más eficiente que alguien descienda directamente que nosotros recolectemos muestras en el laboratorio todos los días. No apreciarán su respuesta, pero estaré encantado de transmitirla en su nombre, dijo el general Velasov con una sonrisa. No se atreverán a construir un submarino, y sus reacciones serán aún más divertidas. El profesor Maelson encogió los hombros y guardó silencio por un momento antes de hablar con un tono complejo. Bromeando, debo admitir que también me preocupa el progreso de este asunto. Velasov permaneció en silencio, observando al experimentado viejo profesor que había vivido durante la era de la reina. Recolectar muestras y analizar sus propiedades físicas y químicas todos los días son, sin duda, componentes esenciales del proceso de investigación estándar. Sin embargo, como has sido testigo, solo podemos deducir hasta cierto punto de esas muestras. Suspiró el viejo profesor. Incluso si logramos abrir esa escotilla algún día, temo que no descubriremos más secretos del submarino. El verdadero secreto no está aquí, general, ¿sabes a qué me refiero? A menos de 1 kilómetro, profesor, sus pensamientos son un tanto peligrosos. Maelson suspiró. Supuse que usted, como soldado, estaría más inclinado a tener ese tipo de pensamientos peligrosos que yo, un erudito. Mi responsabilidad es salvaguardar la seguridad de la ciudad-estado, lo que me inclina más hacia un enfoque cauteloso y conservador, declaró Velasov con calma. Entonces, ¿realmente tienes la intención de reactivar esos dispositivos submarinos? Te referías a reanudar el plan Abismo, ¿verdad? El viejo profesor rió entre dientes y negó con la cabeza. No te preocupes, no he sido tan imprudente. Sin embargo, hay una verdad ineludible. La clave del asunto yace en las profundidades del mar y una réplica de laboratorio de una campana submarina no resolverá ningún misterio. Realmente deberíamos considerar un plan alternativo, no necesariamente bucear de forma proactiva, pero en caso de que aparezca una 9ª o incluso una 10ª réplica, deberíamos estar preparados con contramedidas. Transmitiré tu sugerencia a la oficina gubernamental. El general Velasov dudó un momento y respiró suavemente. Hasta que se dé una directiva clara, el proyecto de la cámara secreta continuará según lo planeado. El viejo profesor asintió. Gracias. La gaviota partió. El barco de vapor cortó las tranquilas olas, dejando una estela elegante que se extendía a lo largo del vasto océano. La escarpada y sinuosa costa de la isla Dagger se fue alejando poco a poco de la vista y desapareció lentamente en la fina bruma típica de las aguas septentrionales. En la cubierta, Velasov apartó la mirada de la isla y se dirigió a los aposentos del capitán. Aunque la isla Dagger no estaba lejos de Frost, el viaje entre ellas tomaba varias horas. Durante este monótono trayecto, necesitaba organizar sus pensamientos y considerar cómo informar a los líderes de la ciudad-estado sobre el tercer submarino y cómo presentar las sugerencias del profesor Maelson. El plan Abismo. Este caso de hace medio siglo había dejado un legado escalofriante que se había convertido lentamente en un tabú no mencionado, pero ahora que nuevas réplicas estaban surgiendo de las profundidades,
Quizás era hora de adoptar una estrategia más proactiva. Un marinero se encontraba cerca de los aposentos del capitán y asintió al general. El núcleo de vapor funciona correctamente. Llegaremos al puerto Frost número 1 en 4 horas. Velasov echó un vistazo al marinero un tanto desconocido y asintió suavemente. Necesito descansar un poco. No me molestes a menos que sea necesario. Sí, general. Velasov entró en los aposentos del capitán, se sentó en el escritorio y escuchó el suave zumbido de la maquinaria que emanaba del piso de abajo. Finalmente, suspiró aliviado, sabiendo que pronto estaría de vuelta en la isla principal. Ordenando sus pensamientos, abrió el cajón del escritorio y sacó el cuaderno que había ocultado en un compartimiento secreto. No había habido irregularidades durante su visita a la isla Dagger y el viaje de regreso había transcurrido sin problemas. No obstante, no se podían pasar por alto ciertos asuntos procedimentales. Estas eran tanto órdenes como responsabilidades. Al abrir el cuaderno, la primera frase que destacó fue: incluso si todo parece normal, confirma tu cordura y juicio. Incluso si nada parece sospechoso, verifica el siguiente contenido. Velasov hojeó las páginas, realizando hábilmente una serie de acciones. El sonido de las páginas al pasar llenó la habitación. Eres zurdo. Confírmalo ahora. Recuerda un color, luego pasa a la página siguiente. Debería ser azul o negro. Palabra clave, daga, visualiza y confirma que la imagen en tu mente coincida con la imagen de la página siguiente. Tu nombre, Velasov, intenta deletrearlo en el espacio en blanco de la página siguiente. En este viaje, el personal acompañante se ha reducido. Solo hay 32 personas en el barco, incluido tú. Si hay una discrepancia significativa en el personal, haz un roll call inmediatamente. Tu adjunto en este viaje es Benjamin Jordan. Tiene una cicatriz de quemadura cerca de su ojo derecho. Mientras Velasov hojeaba las páginas, realizando simples recuerdos, confirmaciones o repeticiones subconscientes, sus movimientos se detuvieron repentinamente. Su mirada se posó en la última frase de la página del cuaderno. Una cicatriz de quemadura cerca del ojo derecho. Velasov repitió la frase en voz baja, con una sensación de incertidumbre inexplicable en su mente. ¿El ojo derecho? Cerró lentamente el cuaderno, lo devolvió al compartimiento secreto y se levantó tranquilamente para abrir la puerta de la cabina del capitán. Benjamin. Llamó a su ayudante. Un oficial de mediana edad apareció rápidamente de una habitación cercana y se acercó a Velasov. ¿General? Velasov examinó el rostro de Benjamin y solo encontró un ojo en el centro. Una leve sensación de discordia latía en su corazón, y la razón de Velasov le decía que lo que veía parecía incorrecto. Sin embargo, una bruma borrosa parecía envolver sus pensamientos y no podía identificar el problema, sintiendo que todo era lógico. Esta sutil inconsistencia en su conciencia hizo que el general estuviera cada vez más alerta. Miró fijamente a Benjamin durante un tiempo prolongado, tratando de localizar la fuente de la discordia en su corazón hasta que la voz del ayudante llegó a sus oídos nuevamente. «General, ¿sucede algo?» «Benjamin, ¿cuántos ojos debería tener una persona?», preguntó Velasov de repente. El ayudante se congeló momentáneamente, aparentemente desconcertado por la pregunta. Al observar esto, Velasov habló rápidamente. «Olvida la pregunta, solo fue un pensamiento pasajero. Vuelve a tu habitación y descansa. Yo iré abajo y echaré un vistazo». Aunque confundido, el ayudante asintió. «Sí, general». El hombre de un solo ojo llamado Benjamin regresó a su habitación, pareciendo completamente normal. Velasov observó su figura retirándose, suspiró aliviado y luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hasta el final del pasillo. Sabía que había sido un poco imprudente en ese momento.
No debería haber hecho una pregunta tan extraña a alguien que parecía un poco extraño, incluso si era uno de sus ayudantes más confiables. Pero sin esa pregunta, no podía verificar la existencia de la extrañeza que había sentido vagamente. Ahora, estaba seguro. Había algo extraño en el barco, y algo, oculto y peligroso, había abordado el barco. Caminó rápidamente por el pasillo y llegó al comedor de los marineros, donde su aparición repentina fue recibida con sorpresa y malestar. La mirada de Velasov recorrió a todos los presentes, luego hizo un gesto con la mano y se dirigió rápidamente al puente. También había gente allí. Y había muchas más personas en la cubierta. Sin embargo, la gaviota solo llevaba 32 personas en este viaje racionalizado. El número de personas era incorrecto, muy incorrecto. Sin embargo, el pensamiento de que todo es normal persistía en su mente como si estuviera luchando contra los hechos discordantes que ya habían surgido. Velasov se paró en las escaleras que conducían a la sala de máquinas, observando tranquilamente la pendiente descendente. Los pensamientos conflictivos estaban luchando, pero ya no necesitaba preocuparse por las pequeñas diferencias entre los dos. Todavía quedaban más de 2 horas para llegar a Frost, lo que significaba que todavía tenía algo de tiempo. Respiró suavemente y procedió a la sala de máquinas en la parte más profunda del barco. Capítulo 320, Contingencia 22. El último pasillo que conducía a la sala de máquinas era estrecho y oscuro. Las constantes y molestas vibraciones y rugidos mecánicos parecían penetrar en el cerebro, y las luces de las paredes parecían verse afectadas por corrientes de aire inestables, haciendo que las llamas dentro de las pantallas de las lámparas titilaran. Sin embargo, todo esto no era nada en comparación con la creciente sensación de malestar y tensión y el mareo causado por el gradual desgarro de los pensamientos. Velasov controló sus pasos y su expresión. Cuanto más se adentraba en las profundidades de la gaviota, más mantenía su ritmo constante y su expresión tranquila como de costumbre. Miembros de la tripulación merodeaban por el pasillo, charlando mientras vestían extraños abrigos de cuero, con pliegues de piel apilados en sus rostros y sus voces sonando como zumbidos. Velasov se acercó a ellos y su mente le dijo que estos marineros eran sus soldados, pero no podía recordar sus nombres. «General». Uno de los soldados dio un paso al frente, mirando a Velasov con curiosidad. «¿Tiene alguna orden?» «Solo estoy aquí para revisar la sala de máquinas». Velasov respondió tranquilamente al soldado desconocido. «Quédense en sus puestos». El soldado lo miró, lo saludó y dio un paso atrás. «Sí, general». Velasov caminó a través del grupo de personas, con pasos firmes como siempre. Podía sentir la mirada de los soldados posada en él durante un momento, pero rápidamente miraron hacia otro lado. ¿Eran realmente sus soldados? ¿Eran la tripulación de la gaviota? ¿Eran las entidades ocultas? ¿O eran algún tipo de secuaces? ¿Se habían dado cuenta? ¿O ya estaban en guardia? Estos soldados, cuyos nombres no podía recordar, ¿se abalanzarían sobre él en el siguiente segundo? Velasov suprimió todos sus pensamientos hasta que llegó a la entrada de la sala de máquinas y abrió la puerta que no estaba cerrada con llave. Un ruido mecánico aún más penetrante se precipitó hacia él. El núcleo de vapor funcionaba a plena potencia, generando una sorprendente ráfaga de energía dentro del contenedor esférico. Un complejo sistema de tuberías silbaba en el techo de la sala de máquinas, mientras que grandes bielas y engranajes giraban rápidamente en el marco de acero al final de la cámara. La maquinaria parecía funcionar muy feliz, incluso feliz hasta el fanatismo. Era como si un alma inquieta estuviera impulsando los pesados engranajes de acero a girar rápidamente, empujando el barco hacia el mundo civilizado a su máximo límite. El silbido de las tuberías de vapor parecía mezclarse con susurros indistinguibles. El cuerpo de Velasov se tambaleó ligeramente, pero pronto se estabilizó y caminó hacia el núcleo de vapor.
Un sacerdote agitaba incienso frente a la válvula. De repente, giró la cabeza y miró al general que entraba en la sala de máquinas. El emblema de la iglesia que llevaba en el pecho parecía estar manchado con una capa de grasa, lo que hacía que el símbolo sagrado que tenía pareciera borroso. ¿General? El sacerdote lo miró con curiosidad. ¿Por qué has venido de repente aquí? Este lugar es... He venido a comprobar el núcleo de vapor, dijo Belasov, mientras sus ojos se posaban en el incensario que el sacerdote llevaba en la mano. La pequeña esfera carnosa oscilaba suavemente en el aire, y su ojo pálido se abría de par en par ante la presencia del general. Belasov levantó de nuevo la cabeza y miró los motores de vapor en funcionamiento y los sistemas de tuberías que silbaban. El gas que escapaba de las tuberías de vapor tenía un tinte sanguinolento, y los bordes de los engranajes que giraban rápidamente estaban borrosos y distorsionados, como si algo estuviera parasitando a esta enorme máquina, reemplazando el vapor sagrado original con su alma maliciosa. La máquina había sido contaminada, estaba en un estado de profanación. Este pensamiento cruzó la mente de Belasov durante un segundo, pero desapareció rápidamente. Sin embargo, siguió caminando hacia el panel de control del núcleo de vapor. Aunque el colosal corazón de acero le parecía normal en ese momento, extendió lentamente la mano hacia el panel de control. General. Un mecánico engrasado se acercó repentinamente desde un lado y extendió la mano para bloquear la palanca de control. No toques eso, a veces las máquinas pueden ser muy frágiles. Belasov miró al mecánico. Este simplemente devolvió su mirada con calma. Pero, de repente, los labios del mecánico se retorcieron un par de veces. Belasov frunció ligeramente el ceño, leyendo algunas palabras de los movimientos de los labios del mecánico. La máquina está poseída, no se puede apagar ni destruir. Belasov se quedó atónito por un momento, y luego vio cómo el mecánico se volvía de lado, jugaba con las palancas mientras sus labios se retorcían ligeramente. No se puede confiar en el sacerdote. La situación está fuera de control. Contingencia 22. ¿Contingencia 22? El corazón de Belasov se apretó, pero pronto supo lo que tenía que hacer. El mecánico conocía el corazón del barco mejor que nadie. Se dio la vuelta y salió de la sala de máquinas, sin dirigirse a ninguna otra cabina, pero manteniendo la calma después de salir del pasillo inferior y regresar a sus aposentos de capitán. De vez en cuando, los soldados se acercaban para saludarlo, algunos le daban una vaga impresión, mientras que otros no podía recordar sus nombres en absoluto. Entre estos soldados debía haber personas sanas y normales, pero Belasov no tenía forma de distinguirlos, ni tiempo para ponerse en contacto o discernir a los otros 30 humanos a bordo, aparte de él y del mecánico. Cerró la puerta de sus aposentos, fue a la caja fuerte que había junto al escritorio y empezó a girar la cerradura de combinación. Con un sonido nítido y agradable, sus dedos se pusieron cada vez más pálidos por la fuerza. Cuando la cerradura se abrió con un suave clic, la puerta de la caja fuerte se abrió. La mirada de Belasov pasó por encima de los compartimentos donde se guardaban los documentos y se posó en el botón rojo que había en la parte inferior de la caja. Junto al botón, había una línea de texto pequeño, Contingencia 22, solo para situaciones extremas. Belasov extendió la mano hacia el botón y, casi al mismo tiempo, oyó que llamaban a la puerta. «General, ¿está usted ahí? Hemos recibido instrucciones de Frost y necesitan su atención personal». Era la voz de su oficial ejecutivo. Un momento de indecisión surgió repentinamente en el corazón de Belasov sobre la posibilidad de que estuviera haciendo un juicio erróneo. ¿Y si no había ningún problema en el barco y el único problema era él? ¿Y si había sufrido una leve contaminación, lo que causaba sesgos cognitivos y de memoria e incluso alucinaciones a lo largo del camino? Si ese fuera el caso, estaría a punto de enterrar un barco entero por su propia paranoia. «General, ¿está ahí?».
Hemos recibido órdenes de Frost. Los golpes en la puerta se hicieron más urgentes. De repente, Velasov reaccionó, dándose cuenta de que esas ideas podrían no estar en línea con su carácter. No era el tipo de persona que dudaba en el último paso de una acción. Alguien estaba inyectando impurezas en sus pensamientos. Malditos herejes. Sin dudarlo un momento, Velasov presionó inmediatamente el botón rojo. Después de un retraso extremadamente corto, una terrible explosión envolvió todo el barco mecánico Seagull quedó instantáneamente envuelto en un destello de luz y llamas, desgarrado por la poderosa explosión de los explosivos. Los restos en llamas del Seagull flotaron en la superficie durante un rato antes de ser empujados gradualmente hacia las aguas del norte de Frost por las corrientes oceánicas. Finalmente, los restos ardientes empezaron a hundirse más rápido, como si fueran arrastrados por alguna fuerza invisible, desapareciendo por completo bajo las olas. Simultáneamente, dentro de la ciudad-estado de Frost, cerca del cementerio número 3, un cuidador anciano, ligeramente jorobado, que vestía un abrigo negro, regresaba lentamente del distrito de la ciudad. Acababa de comprar algunos artículos de primera necesidad en una calle cercana y ahora se apresuraba a volver a su puesto antes del cambio de turno. El camino hacia el cementerio era tranquilo y apartado, con pocos transeúntes. Aún así, los pocos que pasaban ajustaban inconscientemente el paso para mantener cierta distancia del sombrío anciano jorobado. No era que no les gustara el cuidador, sino que sentían instintivamente un ligero temor. Esto no se debía únicamente a la atmósfera inquietante que rodeaba el cementerio, sino también al carácter frío y reservado del anciano. Incluso en comparación con otros cuidadores del cementerio, que también eran un poco sombríos, este anciano del cementerio número 3 era el más intimidante. Llevaba tanto tiempo en ese puesto que parecía haber absorbido algo del aura de los muertos. Esto incluso dio lugar a terroríficos rumores. La gente a menudo afirmaba ver luces pálidas flotando por encima de la valla del cementerio por la noche, lo que sugería que el alma del cuidador ya había abandonado su cuerpo. Otros decían que el aterrador anciano se acostaba en un ataúd a medianoche, deteniendo su respiración para unirse a los muertos, solo para despertar cuando salía el sol al día siguiente. Estos rumores espeluznantes y horribles rodeaban al cementerio y a su cuidador, pero el anciano solitario y excéntrico parecía no preocuparse por ellos. De hecho, apenas interactuaba con los residentes cercanos, pasaba la mayor parte de su tiempo en la caseta del cuidador dentro del cementerio y solo salía de vez en cuando para comprar artículos de primera necesidad, como había hecho ese día. Naturalmente, no veía nada malo en esto. Mantener a los vivos alejados del mundo de los muertos, asegurarse de que los primeros no albergaran una curiosidad excesiva para evitar daños y permitir que los últimos descansaran en paz era su responsabilidad. Él custodiaba el cementerio, así como la ciudad que lo rodeaba. El anciano miró la puerta del cementerio, no muy lejos, y se detuvo. La situación de ese día parecía un poco inusual. Había una pequeña visitante.